Buenos días a todos. Pues en la sesión de hoy, después de la sesión de repaso, pues cambiamos de tomo en la edición vieja y empezamos con la nueva sección, que es la de la producción del plusvalor relativo, que pues, en este caso vamos a trabajar los dos primeros capítulos, el 10 y el 11, que son respectivamente pues, el concepto del plusvalor y la cooperación. Las diapositivas básicamente las he hecho casi a modo de guión mío para no perderme de lo que tengo que decir de lo que tengo apuntado en el libro, así que tampoco le hagáis demasiado caso. Vale. Después. Para empezar, pues el concepto del plusvalor relativo, pues bueno, lo que es, digamos, el concepto es sí, pues hasta ahora hemos visto el plusvalor absoluto, pues que básicamente sería extraer más plusvalor a base pues, de alargar la jornada laboral o explotarla más intensamente, que aunque en realidad ya lo hemos visto y la anterior sección se llama de esa manera, hay una cosa que a mí me ha llamado la atención, si no se equivoca yo mismo y el índice de materias, es que hasta este capítulo no menciona el plusvalor absoluto dentro del texto, o sea, a excepción del título de la sección anterior, es que de hecho lo define en el mismo párrafo del mismo párrafo que dice llamo plusvalor relativo en lo que sea. Entonces, pues el plusvalor relativo en contraposición a, o sea, el plusvalor relativo es ese, en contraposición al absoluto, pues serían pues dadas pues una jornada laboral pues dada y una y un pues un trabajo dado, ¿no? Pues intentar reducir, digamos, la parte proporcional de esa jornada que es el trabajo necesario. Y por lo tanto, pues lo que se realiza, esto se realiza, entre otras cosas, pues, mediante el aumento de las fuerzas productivas. ¿Esto cómo se hace o de qué manera se hace? Esto se realiza mediante la fuerza de las fuerzas productivas porque, claro, cuando se aumentan cuando se aumentan las fuerzas productivas, con menor trabajo, aunque produces la misma cantidad de valor, se produce mayor valor de uso, o sea, se producen mayores bienes e insumos. Esto el efecto que lleva pues, relacionado es básicamente que hay más cosas para consumir, entonces pues se baja ese valor, digamos, ese trabajo que que tendría que trabajar el trabajador si tuviera los medios de producción. Espérate que me estoy asando para subsistir. Entonces, como se cambia esa proporción, digamos que no sé si me estoy explicando muy bien. O sea, digamos, es el proceso. Se hace un aumento de las fuerzas productivas de cualquier manera, pues, por ejemplo, una de ellas es la propia cooperación, como vamos a ver. Otras, pues, son, yo qué sé, el aumento de la maquinaria o el mayor uso de maquinaria y, por lo tanto, capital constante. Entonces, mediante esa revolución que se hacen en las propias fuerzas productivas, pues lo que ocurre es que cada vez, digamos, el tiempo de trabajo necesario que tendría el trabajador si pues, tuviera esos propios medios de producción, pues es cada vez menor. Entonces, como es cada vez menor, cada vez, digamos, trabaja más de balde para el capitalista. Esto también contrae consigo otra conclusión importante, que es que de esta manera, que es lo que ya hemos comentado en la anterior sesión, lo que Marx en el capítulo sexto llama subsunción formal y real, pues se pasa pues simplemente de tener un modo de producción dado en el que pues, digamos, el capital se pone ahí, o sea, y pues se dedica a extraer plusvalor de lo que tiene, a revolucionarizar todo el proceso productivo. Es decir, se pasa de simplemente pues, extraer mediante pues, la única manera que tendría, si no hace esos cambios en el modo de producción, de alargar la jornada para extraer ese plusvalor, se pasa a pues, revolucionar todo el modo productivo y en este sentido pues, se puede decir que el propio capital pasa de tener unas condiciones que le son dadas a poner las propias condiciones para su reproducción. Esto también creo que lo hemos comentado alguna otra vez, bueno, al menos lo he comentado yo, pero en los Burundis también indaga más sobre el tema, por si a alguien pues, le es de interés de manera un poco más confusa y oscura, pues como suele ser habitual en los Burundis, pero bueno, ahí, pues, o sea, básicamente, digamos, lo que es el concepto de plusvalor relativo sería eso. Entonces, uy, ¿esto por qué lo he metido? Es una buena pregunta, ¿eh? Es que he hecho la presentación hace 4 días, me tengo que acordar. Ah, vale, sí. Esto es, si no me equivoco, creo que es la primera párrafo dentro del, digamos, en la parte de la enciclopedia de la filosofía de Hegel, el concepto. Y esto, es que ahora me acabo de acordar, lo traigo a colación porque me parece interesante que Marx habla muchas veces de muchas cosas que, digamos, vulgarmente se pueden llamar conceptos, pues se puede tener, yo qué sé, el concepto de valor o el concepto de, yo qué sé,
plusvalía o el concepto de lo que sea. Pero sin embargo, el título para el plusvalor relativo es el concepto de plusvalor relativo. Y a mí esto me parece que es interesante un poco por unirlo en un contenido, vamos a decirlo, más filosófico, más hegeliano, pues un poco de cómo se conceptualiza, valga la redundancia, el concepto un poco en el sentido de, pues que he dicho antes, ¿no? De que pasa, el concepto pasa pues de estar determinado por algo externo, o sea, es decir, en el plusvalor absoluto pasamos de estar determinados al modo de evolución anterior a, mediante el plusvalor relativo, el capital pues precisamente se empieza a poner a sí mismo, entonces es capaz de empezar a poner sus propias determinaciones. Sin más, un poco gatos de tres pies, como antes he dicho de empezar la sesión, pero bueno, sin más, por eso. Y luego aquí también, aparte de lo que es el propio concepto del plusvalor absoluto, que me parece que está un poco ascao y que por eso tampoco me indago demasiado, me parece que hay un apunte, digamos, metodológico que es interesante, que es un poco la relación que pone entre pues, las relaciones que hay, por así decirlo, entre la voluntad individual de estos de los capitalistas como personificación del capital y las leyes que, digamos, hacen operar al capitalista. Y esto me parece que es interesante porque creo que es bastante evidente, ¿no? Que o sea, el capitalista individual no busca aumentar el plusvalor relativo. Es más, posiblemente ni siquiera sepa lo que es el plusvalor relativo. Sin embargo, por eso Marx dice, que esto sí que está, que voy a leer directamente lo que dice porque creo que es más fácil, dice, si un capitalista, por ejemplo, abarata las camisas gracias al aumento de la fuerza productiva del trabajo, en modo alguno es necesario que persiga el objetivo de abatir, por lo tanto, el valor de la fuerza de trabajo y por ende el tiempo de trabajo necesario, pero solo en la medida que coadyuve en el último término este resultado, contribuirá a que se eleve la tasa general de plusvalor. Y dice, es necesario distinguir entre las tendencias generales y necesarias del capital y las formas que las mismas se manifiestan. Entonces, pues bueno, aquí luego pues dice eso, que las leyes inmanentes de la producción capitalista se manifiestan externamente y se imponen pues mediante las leyes coercitivas de la pues, competencia y que precisamente dice que el análisis científico de esa competencia solo es posible pues de la misma manera, o sea, que cuando se ha convertido pues esas leyes, o sea, no simplemente analizar la competencia, o sea, por hacer un símil, aparte del símil que hace el de los cuerpos celestes, o sea, yo creo que también un poco lo que se refiere a esto es, pues, que es un concepto que se suele repetir, que es, pues, yo qué sé, o sea, tú no ves la ley de la gravedad, tú tienes una piedra y cae. O sea, la ley de la gravedad no la puedes ver ni tocar, sí, sin embargo, está ahí. Lo que no hay que confundir es, digamos, o sea, analizar simplemente el fenómeno que aparece sin llegar a entender, o sea, lo que ocurre, que bueno, que eventualmente pues te puedes llegar o sea, a inferir que hay una ley externa, si pues aparte de una piedra pues caen todos los objetos, igual no es específico de la piedra, pero bueno, se refiere eh, un poco a eso. Entonces, en ese sentido, pues lo que nos dice Marx es que, claro, pues que el capitalista, ¿qué es lo que busca mediante esta revolucionarización de las fuerzas productivas? Pues básicamente lo que busca es una plusganancia extraordinaria. O sea, es decir, que cuando pues, aumentan las fuerzas productivas y aumenta la productividad, reduce lo que él le llama el valor individual de la mercancía, porque cuesta menos hacer cada unidad de mercancía. Sin embargo, pues como ya nos lo ha dicho más de una vez, pues con la fuerza de trabajo y con muchas otras mercancías, el valor de las mercancías no es lo que a mí me cueste como individuo hacer, pues yo qué sé, una cantimplora. Es lo que le cuesta a la sociedad, digamos, de manera prorrateada, pues hacer esa cantimplora. Por lo tanto, en el momento que él abarata esa mercancía individual, lo que ocurre es que momentáneamente pues, tiene una plusganancia extraordinaria, que es, digamos, lo que a lo mejor conscientemente sí que busca ese capitalista. Sin embargo, esto pues, se acaba comentando pues, en el momento, pues yo qué sé, pues que la patente acaba, que se busca otra manera, que se hace más asequible pues digamos, esa modificación en la técnica o que se hace más, pues, que se, digamos, que se iguala esa modificación que se ha dado en unas fuerzas productivas dadas, pues esa ganancia extraordinaria desaparece, pero lo que sí acaba permaneciendo en ese sentido es la tasa general de plusvalor, que es lo que queda manteniendo. Es decir, en un momento en el que todos los capitalistas llegan a ese punto de esa plusganancia extraordinaria, pues ya no hay plusganancia extraordinaria, hay plusganancia normal. Lo que sí que ha ocurrido es que la plusganancia es mayor porque
por lo mismo que he dicho antes, o sea, el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir ese obrero, si tuviera sus medios de producción, pues ahora es menor, entonces trabaja más de balde para el capitalista en ese sentido. También es, bueno, un poco curioso que tiene que ver, pero la razón por qué dice que esto es un poco la razón de por qué es un poco enigmático, que creo que cita Quisney, que no lo tengo aquí, no sé dónde lo tengo, y bueno, el doctor este que le suele citar, que le tiene un poco de tirria, porque siempre le cita peyorativamente, lo digo más que nada, porque es casi siempre, que dice que, claro, que hay una especie de enigma en el que dice que, claro, que solo le interesa el valor de cambio, pero sin embargo, pues pugna todo el rato por reducir ese valor de cambio individual de la mercancía. Entonces, pues, digamos, pues mediante eso, porque en realidad lo que le interesa es el plusvalor, quedaría resuelto, pues, ese enigma. Y luego, pues, continuamos con la cooperación. Y aquí lo que dice es que no la cooperación, porque de hecho dice lo contrario, pero dice que el operar de un número de obreros relativamente grande al mismo tiempo, en el mismo espacio, para la producción del mismo tipo de mercancías y bajo el mando del mismo capitalista constituye histórica y conceptualmente el punto de partida de la producción capitalista. Esto pues yo creo que se puede unir a lo que hemos discutido ya muchas veces, de si hay concordancia o no entre lo lógico y lo histórico, que ni voy a entrar, si queréis luego entramos, pero yo creo que aquí también se ve porque, o sea, concuerda históricamente en cuanto a momento temporal de aparición, si se quiere decir así, entre comillas, y conceptualmente también un poco en el sentido, pues que he dicho antes, en el sentido de que llega un momento lógico en el cual pues se da un salto ahí cualitativo, que de hecho es un poco como lo explica, ¿no? Porque dice, en un comienzo la diferencia que existe es simplemente cualitativa. Dice, este número es en sí para sí no altera nada la plaza de plusvalor. Dice, no hay diferencia, el que produzcan, pues 1.200 obreros aislados o lo hagan bajo un mando del mismo del capital. Pero luego dice, claro, dentro de ciertos límites, pues se da un salto, se opera una modificación, dice él, en el que, pues bueno, todas, digamos, las características individuales que puedan tener cada obrero, pues se quedan dispersadas y por lo tanto ahí surge, o sea, la jornada, por así decirlo, la jornada conjunta de todos los obreros se convierte en sí para sí una jornada de trabajo social media, en ese sentido. Y a ver, aquí tenía algo más apuntado, pero se me ha olvidado. ¿No se me ha olvidado? Bueno, no lo sé. En cualquier caso, lo que dice es que, claro, que en este sentido es, o sea, ahí es cuando, digamos, la ley de valorización se realiza plenamente, cuando precisamente lo que se pone en movimiento no son trabajos aislados, pues de ciertos gremios o de ciertas pequeñas manufacturas, sino cuando se pone en movimiento realmente trabajo social medio. Que yo creo que esto es importante en el sentido que también él lo explica, porque no se refiere simplemente a trabajo social medio que se puede, digamos, abstraer como operación matemática en cualquier época histórica. O sea, porque tú puedes coger en los egipcios y puedes decir, ¿cuánto me cuesta hacer una pirámide? Pues empieza a sumar entre el número de gente y pues te sale, digamos, un trabajo social medio. O sea, no se refiere solo, digamos, a una abstracción en una operación matemática, sino que yo creo que ahí también se refiere cuando, o sea, de facto, realmente, o sea, el trabajo es un trabajo social medio, por norma general, pues dentro de que pueda haber, pues bueno, luego también entra con trabajos potenciados o trabajos simples o complejos, sino que el trabajo ahí se puede hacer, digamos, una media del trabajo social porque existe realmente un trabajo social medio. No sé si me explico. Y eso se da en el momento en el que, pues precisamente, se ponen a trabajar un montón de personas en un mismo espacio, para producir un mismo ser, porque en ese momento es cuando, digamos, las diferencias individuales o de calidad o de habilidad o de lo que sea que pueda tener un obrero individual, pues quedan diluidas. En este sentido, y dando con lo dicho anteriormente a la plusvalía relativa, pues la cooperación ayuda a su realización o consuma su realización o es una de las patas de su realización, como se quiera ver, porque claro, o sea, al afinar en el sentido más estricto de la palabra muchas veces, pues en millones de obreros, lo que ocurre es que esos millones de obreros pues consumen los mismos medios de producción, igual en algunos casos
que no voy a entrar a pormenorizar porque creo que no tenga sentido, pues a lo mejor no se consumen al mismo ritmo, pero muchos otros, pues como puede ser, por ejemplo, el caso, pues yo que sé, de un edificio, que es, por ejemplo, el caso del taller que pone Mars, lo que acaba ocurriendo, digamos, es que ese edificio acaba transfiriendo menor valor al producto abaratado, o sea, al producto abaratado, fuerza de trabajo. Esto no sé qué he escrito, aquí he escrito algo mal, pero bueno, que acaba transfiriendo menos valor al producto final, a la mercancía final. Por lo tanto, abaratando caro. Y porque se realiza esa menor transferencia de valor, estoy descubriendo mi diapositiva a medida que presento. No sé si estáis dando cuenta un poco, pero bueno, sin más. Entonces, pues mediante ese abaratamiento de la mercancía, pues también abaratan la fuerza de trabajo y ayudan o consuman, o lo que he dicho antes, pues la fuerza de trabajo. Entonces, bueno, aquí también hay una cuestión que Marx apunta, que dice algo así, es en la nota A del editor, creo que es que, bueno, del editor, sí, eso es cuando se pone en la cuarta edición a la primera sección del libro tercero, que dice, o sea, hablando sobre esto último, dice, la economía en el empleo de los medios de producción ha de examinarse en general desde dos puntos de vista. El primero, en cuanto a aquella que abarata las mercancías y reduce por saber el valor de la fuerza de trabajo, que es lo que he dicho. Y dice, el otro, en cuanto modifica la proporción entre el plusvalor y el capital total adelantado. Esto es la suma del valor de sus componentes, constante y variable. Dice, este último punto no será dilucidado hasta que lleguemos al libro tercero. Entonces, pues bueno, no me voy a hacer aquí un poco lo que dice el libro tercero, pero bueno, como ya lo indica la nota, esto es más o menos la primera sección. De hecho, yo he identificado algunos apartados que a lo mejor podrían hablar más explícitamente de eso, por si a alguien le interesa, aunque yo les he echado un ojo y en algunos casos básicamente pone ejemplos, porque aquí, por ejemplo, hay un punto que dice más adelante, en el mismo párrafo, como aquí en efecto las condiciones de trabajo se contraponen a un obrero de manera autónoma, también el ahorro de las mismas se presenta como cooperación especial, a la que para nada le incumbe. Y hay justo un capítulo que es dentro de esa sección, que es la economía del empleo del capital constante, y hay una cápite que es el ahorro de las condiciones de trabajo a expensas de los obreros, que tampoco dice nada, digamos, conceptualmente muy espectacular, sino básicamente dice pues, que hay unos médicos que van ahí y hacen unos exámenes médicos y pues ven básicamente pues cómo la gente en las fábricas pues está enfermando más y demás. Pero bueno, yo creo que aquí en general, sobre todo, a lo que se refiere es un poco a cómo modifica esta proporción entre el plusvalor y el capital total. Yo creo que se refiere más bien a esto que explica en el tomo tercero pues bueno, de la tasa de la tasa decreciente, o sea, de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, porque pues, precisamente el capital cada vez pues, impone pues, por la ley de la competencia para ellos mismos pues, ese desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, en ese sentido, pues, se podría decir, como han dicho muchos, pues, que el capital se ahoga a sí mismo, que aunque ya hemos visto en la anterior sesión que hay una contratendencia, que es precisamente la masa total de plusvalor, que hace que no llegue a ese ahogamiento físico por sí mismo. Total, que todo esto lo que hace es pues, que el capital, pues en este trabajo planificado, que es a lo que Marx llama cooperación, no hace únicamente, digamos, que cada obrero individual pues produzca más. O sea, que antes un obrero producía 5 barras de pan, ya produce 7, sino que realmente produce en sí para sí, forzosamente, una fuerza de masas. O sea, hace que toda la producción sea esa fuerza de masas. O sea, es decir, un poco unido a la idea de antes, que realmente pone en movimiento ese trabajo social medio porque es forzoso que ponga en marcha todo ese trabajo social como realmente es social, o sea, no como una persona individual que produce. Entonces, perdón, lo que dice básicamente Marx es pues, que mediante esta cooperación pues, lo que ocurre es, por motivos bueno, que son un poco evidentes, pero es que la fuerza pues, colectiva pues, produce siempre más que una suma aislada, y el ejemplo que pone, pues eso que es el de la clásica cadeneta de cuando estás, pues bueno, él pone el de unos andamios, pero cuando estás descargando una furgoneta, pues si te pones en cadeneta tardas menos que si yo voy a la furgoneta, dejo la caja donde la tenga que dejar y vuelvo a ir otra vez a la furgoneta. O sea, porque la potencia, que él dice que es porque, como dice Aristóteles, que si no es un animal político, pues es un animal, pues porque el hombre es un animal social. Y también, además, pues habilita pues lo que dice, pues en momentos críticos, pues el hecho de que se emplee mayor fuerza de trabajo a la vez, pues yo que sé, en el caso de que haya que pues, recoger
Está una cosecha, eso es, una cosecha. Y luego también pues, menciona un fenómeno que a mí me parece que es curioso, que es que, claro, que por este proceso lo que ocurre es que vuelve necesaria la mera interconexión espacial de la oferta de trabajo, a la vez que, por otra parte, restringe lo espacial, es decir, cada vez hacina espacialmente a los trabajadores cada vez más en una fábrica, pero, o sea, digamos como que tiende a la hiperespecialización. O sea, es que no lo dice aquí, pero, o sea, cada vez, digamos, se concentra en una misma tarea productiva más gente en un mismo espacio y eso requiere pues, de una mayor interconexión de todo lo que se produce. O sea, un poco, digamos, lo que se podría pues, denominar, yo qué sé, globalización o lo que sea, etcétera, etcétera. Dice que en cualquier caso, pues que eso, que en esta cooperación planificada, pues el obrero se despoja de sus trabas individuales y desarrolla su capacidad en cuanto parte de un género, es decir, desarrolla pues como especie. O sea, básicamente es además lo que le diferencia, como hemos visto en otras sesiones, específicamente de los animales, que es ese trabajo y específicamente ese trabajo social que sí que pone en marcha, en este sentido, el capital. Siguiendo con esto, pues claro, sigue diciendo que lo que ocurre pues, en el sistema productivo capitalista es que, claro, que los asalariados no pueden cooperar sin un capitalista. O sea, dependen del capitalista para que se realice esa cooperación, porque los propios asalariados, pues evidentemente no tienen los medios de producción. Entonces, pues, requieren de alguien que los tenga pues, para poder cooperar. Entonces, tanto, pues depende de la cooperación en el modo de producción capitalista, pues en el grado de que capitalista puede disponer de los medios de subsistencia pues, de muchos obreros. No solo de los medios de subsistencia para estos, sino pues de pues, todo el capital constante pues, que necesita para pues, dirigir la producción. Continuando con esto, pues lo que más comenta es que esto estaba aquí, que tenía apuntado, que no tenía apuntado nada, me he perdido. Eso. Que antes, un poco volviendo con la misma idea de antes, el mando que hacía el capitalista bajo del modo de producción, pues aparecía como una consecuencia simplemente formal. O sea, es decir, pues el capitalista digamos, se ponía ahí y pues, organizaba. Sin embargo, ahora, pues este mando del capitalista pues, se convierte, digamos, en una condición sine qua non pues, para que se lleve a cabo, para que se ejecute todo el proceso laboral. En ese sentido, dice que, claro, que esta función, que la función del capital se convierte en una función directiva, pero una función directiva, además, doble, porque por un lado tiene, tiene la función de dirigir todo el proceso social, porque pone en función pues, pues, a miles de trabajadores, pero además, pues, dirige por la razón por la que está haciendo todo esto, que es pues, llevar a cabo un proceso de valorización. Que por cierto dice que esta forma de dirección pues que se realiza de forma despótica, es decir, pues que se hace porque el capitalista es Dios y señor dentro de la fábrica, entonces se hace lo que él diga. O sea, yo diría que se refiere a eso, vale. Y aquí que no sé, aquí hay alguna cosa más. Bueno, sí, luego sí que es verdad que dice que a mí esto sí que también me ha llamado la atención, ¿no? Pues que luego dice que tiende pues como a delegar esa función de vigilancia en ciertos obreros y grupos de obreros y dice que el capital necesita altos oficiales, etcétera, etcétera. Y aquí me ha llamado la atención porque estas páginas me recuerdan también a unas páginas de los Grundrises y aquí hace caso omiso, es decir, no entra ahí. Sin embargo, en esas páginas de los Grundrises sí que mete como alguna... Bueno, tampoco desarrolla mucho, pero mete así como alguna frase en el que básicamente dice a decir que el capitalista a esos obreros les hace participar de sus beneficios, entonces como que esos obreros traicionan, entre comillas, a su clase, es decir, no se erigen como proletariados en sí, y dice literalmente algo así como de que ya no son simples obreros. Entonces me llama la atención un poco de por qué eso sí, por ejemplo, lo meten los Grundrises y aquí decide omitirlo, porque ya, insisto, es un párrafo, o sea, quiero decir, lo podría haber metido perfectamente, que no sé ahí cuál es la razón de, digamos, este cambio o este cambio de opinión, si es que la hay o simplemente es que pues, no considera que aquí no es oportuno meterlo.
En cualquier caso, lo que aquí sí que Marx subraya, yo creo que subraya bastante bien, porque claro, con lo que está diciendo hasta ahora parece que es un atributo del capital esta cooperación, es decir, que hay cooperación porque hay capital. Y si es verdad que hay cooperación porque hay capital hasta cierto punto, porque pues, facilita la concentración pues, de los medios productivos, de las materias primas, de los obreros, etcétera, etcétera, porque permite revolucionarizar esos modos productivos, pero subraya para mí bastante acertadamente que el capitalista, que no es capitalista porque es un director industrial, sino que se convierte en jefe industrial porque es capitalista. Que esto a mí también me parece algo un poco importante a subrayar, porque un poco hilando con esa polémica que se podría decir, bueno, que se puede decir, no, que tiene con diferentes tendencias económicas, como se mencionó en la anterior sesión, una de ellas es, por ejemplo, pues que la ganancia del capitalista proviene precisamente de ahí, ¿no? Pues que pone como posee esos institutos productivos, pues pretende de su ganancia proviene pues de esa cooperación. Y más dice que, en efecto, es así, que es como esa cooperación, como al capitalista no le cuesta nada, parece un atributo del capital, pero en realidad lo único que está haciendo el capital es apropiarse de esa productiva que es pues, inherentemente social. Es decir, no es un atributo del capitalista que se pueda realizar esa cooperación, y en ese sentido, aunque no lo dice explícitamente, yo creo que se puede inferir como corolario que la ganancia tampoco proviene de ahí, aunque bueno, para saber que la ganancia proviene de ahí, tampoco era necesario decir esto, o sea, ya ha aclarado de dónde proviene la ganancia, que es de ese trabajo no pago. Y por lo tanto también dice que, claro, que frente a otros modos de producción, pues como puede ser, pues yo que sé, la Edad Media, pues las tribus, yo que sé, las formas más, pues yo que sé, de la pequeña manufactura, pues pues, con lo que he dicho antes, ¿no? Esta colaboración o cooperación no se presenta como una forma específica histórica, es decir, no se presenta como... Claro, es una cooperación que existe, pero que tiene pues estas características, pues que todo está bajo un mismo capitalista, que todo es, pues eso, se hace una restricción espacial, que está destinada a revolucionarizar las fuerzas productivas para estar plus relativo, sino que se presenta frente a otros modos de producción pues como la forma de cooperación, lo cual pues insisto que pues no es así. Entonces ya pues para acabar, bueno, en ese sentido también aquí me llama la atención en los dos últimos párrafos que, si no me equivoco, es la primera vez que habla de subsunción en todo el capítulo, aunque sea de manera muy general, dice que se trata del primer cambio que experimenta el proceso real del trabajo por su subsunción bajo el capital, que esto también yo creo que lo discutimos en su día, no sé exactamente qué se dijo, pero creo recordar que alguien dijo que lo de la subsunción formal y real que era como una novedad del capítulo sexto, y aunque bueno, yo creo que a cualquier persona que haya leído el Capital, o sea, aunque no lo diga, está diciendo lo mismo en cuanto a contenido, pero bueno, sin más, que aquí también menciona lo de la subsunción, aunque no sea formal y real. Entonces, pues he echado un repaso de las notas que tengo, pero yo diría que con esto, no sé cuánto he tardado, pero como mucho, diría que ya estaría. Bueno, por comentar también lo que es la misma duda que he comentado antes, en el capítulo de la cooperación utiliza varias veces, que ahora mismo tengo localizadas 3, pero juraría que más veces, el término de en sí y para sí. Y a veces me resulta un poco confuso, porque, por ejemplo, en la página, bueno, el segundo párrafo de la cooperación, dice, este número en sí y para sí no altera nada de la masa de plusvalor o grado de explotación. Luego dice también en la siguiente página, bueno, no sé si en la edición vieja es la siguiente página, ¿no? Pero está hablando de 5 peones agrícolas ingleses. Pues en el párrafo, justo en la siguiente frase a la nota 8, dice, sea como fuere, es obvio que la jornada laboral conjunta de un conjunto relativamente grande de obreros se ocupa simultáneamente, es en sí para sí una jornada de trabajo social medio. Y luego, la nota 11 bis hace lo mismo. O sea, en la nota no, el párrafo que cita la nota, dice, no se trata aquí únicamente de un aumento de la fuerza productiva individual y de esta cooperación, sino la creación de una fuerza productiva que en sí para sí es forzoso que sea una fuerza de masas. Y a mí me confunde un poco, aunque yo creo que lo que quiere decir es, o sea, es que aquí a ver cómo no me meteré yo en un jaleo porque yo tampoco lo tengo muy claro, pero, o sea, lo que es en sí, digamos, es lo que
existe por sí mismo. En este sentido, pues el ejemplo que se suele poner, bueno, que pone Hegel específicamente es la de la semilla del fruto de un árbol. Esa semilla del fruto de un árbol, pues llega un momento que se convierte, pues, para sí, pues en un árbol. O sea, es decir, que lo que era en sí acaba desarrollando y acaba, digamos, mediante un proceso de negación, acaba desarrollándose como, digamos, el organismo completo. Entonces, yo creo que aquí diría que se refiere más, en ese sentido, más que aunque tenga relación, al en sí para sí que se suele entender cuando se explica. O sea, yo no creo que se refiere tanto como a una voluntad, por ejemplo, de cuando se suele explicar muchas veces la clase obrera en sí para sí. Es decir, la clase obrera existe, pero es clase en sí cuando toma conciencia. O sea, para sí, perdón, cuando toma conciencia. O sea, yo más que a eso, aunque también tiene, digamos, muchas veces ese cariz de, digamos, de sujeto, el para sí siempre tiene como ese cariz de movimiento, de acción, de sujeto activo, aunque en este caso sea un objeto. O sea, es decir, aunque sea el árbol es un objeto, es el árbol que se desarrolla mediante el movimiento, o sea, es la semilla que se desarrolla mediante el movimiento y la negación, pues para llegar mediante un sujeto activo, aunque insisto sea un objeto inerte, pues para acabar desarrollándose completo. Entonces yo diría que se refiere un poco a eso, porque claro, dice, en un comienzo la diferencia es meramente cualitativa, que en sí para sí no alterna de plusvalor, es decir, cuando pues el capitalismo no está desarrollado, es decir, no es capaz de poner sus propias condiciones de producción, y luego en los otros dos casos, en cambio, pues habla pues eso, de la jornada laboral, cuando es una jornada de trabajo medio y cuando se pone un trabajo social medio, es decir, cuando el capitalismo desarrollado sí que es capaz, pues, de imponer como sujeto en ese sentido el modo de producción. Y con esto ya sí que acabo, con esta última pregunta, duda que he metido de contrabando. Que has metido contrabando porque en el original alemán no dice an sich und für sich, que sería la traducción, sí, en sí y para sí, sino que dice en y para sí. En y para sí. An und für sich. O sea, no hace esa separación categorial de la cosa en sí y la cosa para sí. Lo que dice es que el número en sí y por sí mismo, el número en sí, el número, y por el efecto del número, no altera para nada. Es decir, que es más bien una cuestión redaccional que no tiene nada que ver con la reflexión la asociación que quieres hacer con lo de las categorías de en sí para sí. La tradición literal sería en y para sí, ¿no? En y para sí. Sin el primer sí. En y para sí. Así. Y en las otras también es en y para sí. Las otras que no lo sé cuál es. ¿La segunda cuál era? Pues justo... A ver, ¿cómo te lo puedo decir? Justo en la siguiente frase de la nota 8. Dentro de ciertos límites. Sea como fuere, es obvio que la jornada laboral conjunta... No, es... En el 392. 392. Y la siguiente... Sí, vale. Y la siguiente está justo en el texto que luego tiene la nota 11 bis. La segunda. Y hay una anterior, si os interesa, justo después de la nota 5, unas páginas más adelante, antes, que dice así: al capitalista que la produce, la mercancía, le es indiferente en sí y para sí el valor absoluto de la mercancía. Sí, es verdad. Yo también la tenía apuntada, eso no. Sí. Sin más, o sea, quiero decir, es que a mí me ha resultado un poco confuso porque, o sea, como que tampoco entendía muy bien, o sea, que no me parece que tuviera tampoco como... A ver, bueno, sentido puede tenerlo, el que he explicado, pero me parecía un poco como que lo ponía de gratis, como cuando un marxista está hablando y de repente dice que esto es dialéctica y no viene a cuento de nada, dice, pues yo qué sé, echar un tordo es dialéctica. O sea, ¿sabes? Como un poco más sonado que un poco raro, pero o sea, también creo que puede tener, digamos, ese sentido, porque, o sea, precisamente aquí está hablando de eso, de cuando el capital es capaz de poner sus propias, o sea, se desarrolla y es capaz de poner, pues, las condiciones de producción, pues, de todo el modo productivo. O sea, no es simplemente, digamos, que existe
porque extrae plusvalor, porque hay un proceso de valorización, sino digamos que revolucionariza los medios de producción para extraer más plusvalor. Que toma acción y se pone como sujeto en el proceso. Que no es un mero elemento que está dando vueltas y por lo tanto, por ejemplo, en la nota 5 le es indiferente el valor absoluto de la mercancía, no porque suceda como sucede el viento, sino porque verdaderamente no es lo que está buscando, sino que activamente busca el plusvalor y no el valor absoluto. Un segundo, que no sé qué me ha pasado aquí. Ah, vale, ya está. Vale, pues, bueno, yo como siempre, después de esto, de mi primera pregunta de contrabando / aportación, pues dudas y demás primero, y luego pues podemos comentar cosas, porque de hecho diría que hay alguna cosa que me Tenemos también anuncio sí, en y para sí. La segunda. No tiene que ser igual. En la página 408 no entiendo muy bien la distinción que hace 408 de la nueva edición, nota al pie 24. O sea, está por ahí, quiero decir. Dice, históricamente, sin embargo, se desarrolla por oposición a la economía campesina, a la empresa artesanal independiente. Revista o no esta, la forma corporativa, ¿no? Dice la forma capitalista en este caso. Dice, frente a ellas, la cooperación capitalista no se presenta como forma histórica particular de la cooperación, sino que la cooperación misma aparece como forma histórica peculiar al proceso capitalista de producción, como forma que lo distingue específicamente. O sea, yo entiendo que efectivamente el proceso capitalista de extracción de plusvalía, por su propia naturaleza, genera, por así decirlo, la necesidad de cooperación, al igual que genera después la división del trabajo, la de maquinaria, etcétera, ¿no? Como la evolucionización de lo que es el modo de producción. Pero no entiendo por qué contrapone a esto a que la cooperación sea una forma histórica particular. O sea, quiero decir, la capitalista, entiendo yo, también es una forma histórica particular de cooperación, al igual que era una forma histórica particular de cooperación la esclavista, ¿o no? Claro, pero dice que no se presenta. O sea, es decir, no se presenta como una forma particular de cooperación, sino que se presenta como la cooperación. O sea, no sé si me explico. O sea, volviendo pues al ejemplo este de que hay un animal que es el animal que hubo en... Estoy igual, claro, un poco lejos, en la... Sí, ya me acuerdo, sí. O sea, el capital se presenta por lo que se contrapone, no se presenta. Y yo diría que, de hecho, esto ocurre así, o sea, porque es una retórica habitual, bastante habitual dentro de los liberales y ciertos estos, de precisamente explicar por qué pone a gente a cooperar que de ahí proviene el beneficio. O sea, que no se presenta como, digamos, una forma específica que tiene la sociedad de cooperar en un estado histórico específico, sino que se presenta como la forma de cooperar. O sea, no como una forma de cooperar, sino como la forma, la única forma. Porque es, digamos, en el primer punto histórico donde libremente, de manera sistemática, se ponen en marcha pues es una fuerza social enorme de masas en forma de cooperación. Pues igual, yo qué sé, los faraones pues podrían hacer pirámides, pero digamos, la mayoría de la producción de la sociedad no se regía por la cooperación. Vale. O sea, como que generaliza lo que es la cooperación. O sea, es como eso, con el ejemplo que has puesto, ¿no? Como una especie general que se particulariza, pero que en sí mismo es general. O sea, es decir, en otras sociedades era simplemente quizá un aspecto periférico, podía existir de forma pero menos pura. La cooperación propiamente dicha aparecería de forma pura bajo la sociedad capitalista. ¿Entiendes? Sí, lo entiendo. Sí, no sé. O sea, en todas sus determinaciones o lo que fuera. ¿Dudas? Bueno, probamos. No se aclara todo. A ver, o sea, el capítulo es sencillo. O sea, lo que quieres buscarle gatos de 3 pies, como he dicho antes. Pues vamos a buscar de gatos. Que se le puede buscar. O sea, quiero decir, tiene cosas, ¿eh? O sea, Tiene unos porque cuantos, tiene unos cuantos. hay alguno que de hecho me he saltado. O sea, por ejemplo, también hay uno que me llama la atención, lo que es al principio del todo, que
que dice que, claro, que todo el proceso por ejemplo, de la plusvalía relativa no es la reducción del salario del obrero o sea, del propio salario por debajo de su valor, sino la reducción del propio valor. Aunque sí que es verdad que dice que esto desempeña pues, un papel importante, digamos, en el movimiento real del salario. O sea, es decir, el capitalista, si tu salario debería aumentar, no te lo va a aumentar por motu propio. O sea, o bueno, o si te lo puede bajar, te lo va a bajar por motu propio, básicamente. Esto, por ejemplo, una cosa que no me acuerdo. Yo hay una cosa, con lo que has dicho al principio, sobre todo, cuando has explicado lo que es el concepto de plusvalor relativo, que me ha parecido que decías algo así como que de lo que se trata básicamente es de que lo que sería la producción en un estadio como independiente o algo así, de los medios de producción del obrero se abaratasen. Una movida así entendido, ¿no? O sea, como para explicar la cooperación, decir que cuando se reduce el tiempo de trabajo para la producción de los medios de producción, si fuera el obrero un obrero independiente, entonces satisface lo que es la plusvalía relativa. Entonces, tiene lugar una producción de plusvalor relativo. No sé si te he entendido mal yo, o a ver si puedes volverla a explicar, porque me ha parecido entenderte que decías eso, sobre todo lo de medios de producción, estaría seguro que lo has dicho. Sí. O sea, puedo decir cualquier cosa, pero o sea, lo que me refiero es al hecho de que, el tiempo de trabajo necesario, digamos, es el tiempo que necesitaría trabajar un obrero para reproducirse. El resto de trabajo, digamos, es trabajo que hace de balde porque no tiene los medios de producción. Entonces, lo que realiza ahí, o sea, el capital es intentar abaratar mediante, digamos, la profundización en el desarrollo de las fuerzas productivas, que no tienen por qué ser tecnológicas, puede ser, pues eso, por ejemplo, puede ser el taylorismo como forma de cooperación. Lo que hace es, mediante pues, diferentes mecanismos que no tienen que, pues no puede ser la cooperación, otro puede ser, pues eso, la técnica, lo que hace es abaratar el precio, el valor de la fuerza, del valor de la fuerza de trabajo. Porque lo que ocurre es que cada vez, digamos, deberías trabajar menos porque cada vez producimos más cosas, aunque seguimos recibiendo lo mismo, o menos, incluso proporcionalmente, aunque bueno, esto sí que también lo podemos discutir, y lo que acaba ocurriendo es que cada vez, digamos, trabajas más de balde para el capitalista. No, sí, o sea, yo creo que, o sea, que la explicación era eso, la cosa más clara diciendo, o sea, que lo que se rebaja es el valor de los medios de subsistencia del obrero. Pues, al producirse en menor tiempo de trabajo, los bienes e insumos que entran en el consumo del obrero pueden ser la comida, como puede ser la tecnología, ahora mismo el móvil, lo que sea. Lo que sucede es que el tiempo de trabajo necesario para reproducir el equivalente de valor de esos medios de producción, o sea, de esos medios de subsistencia, perdón, pues es inferior. O sea, por eso, por lo de utilizar igual, o sea, por medios de subsistencia se rebajan su valor y entonces se rebaja lo que es el tiempo de trabajo necesario, aumenta equivalentemente lo de el tiempo de trabajo excedente. Sin más. Eso es. Sí, que igual sí que me he liado, sin más. Sí, es eso, ¿no? La forma de trabajo se divide en el tiempo socialmente necesario para, o sea, bueno, el tiempo de reproducción y el plusvalor. Y claro, o sea, la forma en la que se aumenta el plusvalor es reduciendo el trabajo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo. Como en este caso estamos viendo el caso de qué es lo que pasa cuando se abarata las mercancías. Pues que ese trabajo necesario pues también se reduce porque las mercancías son más baratas. Pero luego me surge la duda me surge la duda de que luego cuando habla de ya lo que es la circulación, que esa mercancía tiene un precio social. Habla del precio social al precio de producción, que en este caso estamos hablando de una mercancía que se está produciendo a un valor pues, más reducido que el precio social. Que sí que es verdad que luego da un ejemplo particular en el que dice, bueno, pues ni una cosa ni la otra. En lugar de por 12 chelines, por 10, que es un poco más de lo que ha valido su producción, pero está por debajo del valor social.
Pero claro, o sea, no sé, es como... Entonces, en realidad, ¿cómo afecta eso? O sea, eso al abaratamiento de la reproducción, porque tampoco está habiendo un abaratamiento, o sea, sí, y directamente proporcional con la mercancía. Yo entiendo. Ahí, bueno, o sea, ahí de lo que hablas, para empezar, aunque no quiero ser tocapelotas, pero creo que es importante, o sea, no habla de precio, habla de valor. O sea, eso para empezar. O sea, porque no es lo mismo, o sea, porque el precio de una mercancía puede subir o bajar por muchos factores que no... O sea, pone el ejemplo se habla luego en chelines, que es una moneda, pero dice, o sea, el valor individual de esa mercancía se halla ahora por debajo del valor social. O sea, Habla de precio, de precio. Sí, creo que, o sea, ahí justamente en ese ejemplo concreto... Pone precios porque pone un ejemplo de que vale no sé cuántos chelines, pero... O sea, quiero decir, ahí lo que ocurre, digamos, está haciendo una extrapolación de que precios y valores son lo mismo cuando ya sabemos que no lo son. O sea, sin más, que simplemente lo que quiere decir es porque el precio de una mercancía puede subir... Pero es que en este caso... claramente, o sea, su valor es mucho menor que el resto de las mercancías iguales que se están produciendo, porque ha habido un avance en las cosas productivas, pero ahí ya estamos hablando del precio, porque estamos hablando, bueno, el precio, bueno, no, o sea, no va a ser el valor social, sino va a ser, o sea, el valor social que se traduce en un precio, vamos. Ahí lo que dice es que tú tienes un avance en la técnica. Entonces tú produces cada vez más cosas. Entonces, el valor individual de cada mercancía es menor con respecto a lo que era antes. Entonces, sin embargo, como el valor de la mercancía no lo limita lo que ocurra en una fábrica, sino lo que ocurra en todas las fábricas que producen esas cosas, es que aún así, si eso cuando se va al mercado, el valor por el que se vende o el precio por el que se vende, si asumimos que en este caso este es el único factor que varía, se va a vender a mayor que ese valor individual. Lo que dice es que, claro, si yo de repente produzco el doble, lo que necesitaría era que el mercado de repente sea el doble. Y dice, claro, eso a lo mejor no ocurre. Entonces, pues a lo mejor lo que ocurre es que no lo vende exactamente o sea, no saca exactamente el doble del beneficio, sino que saca pues un 50% más en vez de un 100% más. Y entonces, aún así, sigue teniendo un valor extraordinario porque lo está vendiendo por debajo de o sea, por encima de su valor individual, pero por debajo del valor social, digamos, porque han metido más. O sea, ¿cómo repercute eso en el que se reduzca la parte de la jornada que corresponde a la reproducción de la fuerza de trabajo cuando está, tiene relación con con la aparición de mercancías más baratas? Pero en realidad estamos hablando de que luego, como hay un precio social, o sea, no se está abaratando tanto. O sea, entonces, ¿cómo pasa a reducirse? Que entiendo que es una cuestión que no es instantánea, que sea paulatina y que a medida, pues eso, que se normaliza y se vuelve regla esa forma de producción nueva, y pues entonces ya, entiendo que es por eso. Es por eso. Eso Literal que es por eso. Sí. O sea, al principio... Claro. Al principio, cuando un capitalista desarrolla una innovación en la técnica que solo tiene él y tal, o sea, si ese capitalista supone el 0,1% del mercado, si el valor de esa mercancía antes era 12, ahora será 11,99. O sea, el valor de la mercancía no baja porque un capitalista tal. Es ese capitalista que en ese momento concreto empieza a tener ganancias extraordinarias porque, pues, por los costos de producción y por los precios a los que es capaz de vender. El valor de la mercancía, el coste socialmente necesario para producir esa mercancía sigue siendo más o menos 12. Lo único que, por las leyes de la competencia y para que este señor que ha desarrollado esa mejoría no se coma el mercado, pues el resto tienen que aplicar esa mejoría y entonces todos ellos mejoran su técnica por el empuje del mercado y entonces sí baja el valor de esa mercancía.
y también el de la fuerza de trabajo. Y si esa mercancía pasa a formar parte, es uno de los componentes de la reproducción del obrero, Puede baja bajar. la... Sí. En ese caso. Porque si esa mercancía son diamantes, pues en principio va a dar igual. Pero si es trigo, Sí, eso lo dice explícitamente, Lo dice, de hecho, sí. y lo manejaban muchos los economistas, el precio del trigo era una prioridad en el siglo XIX. Bueno, quiero comentar varias cosas. Primero, una cuestión general. En estos 2 capítulos, Marx hace muchas citas, más que en otras partes. Me llama la atención que cita fundamentalmente a mercantilistas y fisiócratas, es decir, a economistas del siglo XVII y XVIII. Y sobre todo en el capítulo de la cooperación, si vuelvo a la cámara, no cita, me llama la atención, a Adam Smith. No cita a Adam Smith cuando se le da un curso de economía a los ingenieros, lo primero que se le dice, no, es que la fábrica de alfileres de Adam Smith. Si se ponen a colaborar todos los trabajadores y se divide el trabajo entre ellos, pues entonces aumentará la productividad del trabajo en la misma forma en que Marx lo dice, por ejemplo, en la página 398. La sola masa de los cooperadores permite distribuir las diversas operaciones entre diversos brazos y por consiguiente ejecutarlas simultáneamente y con ello reducir el tiempo de trabajo necesario para la producción del producto total. Pero no cita a Adam Smith, cita a Destutt de Tracy, a un enciclopedista. Esto es interesante porque para Marx, ya en el capítulo anterior había dicho que William Petty es el padre de la economía política, y en este capítulo nos dice que el fisiócrata más importante, el médico del rey, Quesnay, es uno de los fundadores de la economía política. Cuando, bueno, en el mundo anglosajón, el gran padre de la economía política es Adam Smith. Y aquí, sin citarlo, está diciendo, mire, que todo lo que dice Adam Smith, todo lo que dice, lo decían ya los fisiócratas y los mercantilistas. Las 3 primeras que cita, William Petty, mercantilista, Jacob van der Linde, que es transición entre mercantilista y la fisiocracia, y el tercero, Turgot, fisiócrata. Bueno, muy interesante la forma de ver la evolución del pensamiento económico de Marx, y cómo para entender la evolución del pensamiento económico hasta su época, pues hay una distorsión sustancial como consecuencia del dominio del pensamiento británico sobre la economía, que nos dice que el padre de la economía es Adam Smith, y como después quien ha seguido dominando es Estados Unidos, pues así ha llegado la historia hasta nosotros. Muy interesante el párrafo metodológico en la página 384, al que ha hecho referencia Adrián, que son en realidad el final de uno y el principio de otro. Es necesario distinguir entre las tendencias generales y necesarias del capital y las formas en las que las mismas se manifiestan. Eso, que lo repite en muchos momentos, pues es que es necesario distinguir entre las tendencias generales y necesarias del imperialismo norteamericano y las formas en que se manifiesta con el actual presidente del gobierno. Que para una gran parte del discurso dominante, la forma es el contenido, ¿no? Trump es una nueva época. ¿Cómo que es una nueva época? Es una continuidad de lo que viene de antes. Pero esa distorsión entre forma y contenido es más habitual, no solamente en la economía, de lo que parece. Y la explica más adelante. No hemos de considerar ahora el modo y manera en que las leyes inmanentes de la producción capitalista, se manifiestan en el movimiento externo de los capitales. Se imponen en cuanto leyes coercitivas de la competencia y, por tanto, aparecen en cuanto motivos impulsores de la conciencia del capitalista individual. Esto es importante también porque en el capítulo siguiente de la cooperación, donde nos dice que al final la cooperación es un producto del capital, porque el obrero, desde el momento en que vende su fuerza de trabajo, deja de ser obrero, pasa a ser parte del capital, que
El capitalista se justifica porque soy el patrono de la producción, el que organiza la producción, que más dice que es necesario organizarla, ciertamente. Pero vamos al capítulo de la cooperación, más allá del el en sí y por sí. Es interesante la página 401, bueno, hay muchas cosas interesantes. El espíritu animal, cómo va desarrollando elementos que si lo leemos desde la ingeniería, pues Marx está aquí haciendo una descomposición de todas las dimensiones del trabajo, de la cooperación. En la página 397 nos habla del trabajo en cadena. Las fases diversas del proceso laboral mismo, el objeto de trabajo recorre el mismo espacio en un lapso más breve, está adelantando algo que, desde el punto de vista del desarrollo del proceso de trabajo, faltan todavía 20 o 30 años para que empiece a desarrollarse de forma masiva. Nos habla del tiempo, el espacio de tiempo, el control de tiempos y movimientos, que vendrá más adelante, después, 20 años después de que Marx escriba esto, con el taylorismo, que se ha citado también anteriormente. Nos habla del espacio, cómo la cooperación amplía y reduce y restringe el espacio al mismo tiempo. La dimensión espacial, por ejemplo, tan cara a nuestro amigo David Harvey. Y todo eso lo sintetiza en un párrafo, para mí, impresionante, en la página 400, donde muestra 9 formas, que ya las he estado desarrollando antes, nuevas formas a través de los 9 procedimientos por los cuales la jornada laboral combinada, la cooperación de los trabajadores en la cooperación capitalista, reducen el tiempo de trabajo necesario. Dice, la jornada laboral combinada obtenga esa fuerza productiva aumentada porque acrecienta la potencia mecánica del trabajo, porque amplía el campo espacial de acción de este, porque reduce espacialmente el campo de producción en proporción a escala de esta, porque en el momento crítico aplica mucho trabajo en poco tiempo. 5, porque estimula la emulación de los individuos y pone en tensión sus espíritus vitales. 6, porque imprime a las operaciones análogas de los muchos obreros el sello de lo continuo y polifacético. 7, porque ejecuta simultáneamente diversas operaciones. 8, porque economiza los medios de producción en virtud de su uso colectivo, es decir, economías de escala famosas, también las desarrolla Marx en este capítulo. Y 9, porque confiere al trabajo individual el carácter de trabajo social medio. O sea, es impresionante cómo todo esto termina con la siguiente frase: en la cooperación planificada con otros, el obrero se despoja de sus trabas individuales y desarrolla su capacidad en cuanto parte de un género. En cuanto parte de un género. Recordemos la importancia que tiene la expresión género, género humano, no la distorsión ideológica con la que se utiliza hoy la política de género hoy, sino que su concepto fundamental del género humano es la humanidad, es humano. La internacional es del género. En esa dimensión antropológica, recordemos la importancia que tenía para Marx que solamente la revolución social protagonizada por el proletariado es capaz de hacer que la población en su conjunto, en sus relaciones sociales, se exprese como una humanidad libre, como género humano. Un paso para que los obreros se desarrollen como parte de un género es que colaboren entre ellos. Es la cooperación. Pero, ¿qué es lo que nos dice en la página siguiente? Y la importancia de la cita que ha puesto Ander de la Enciclopedia de las Ciencias Sociales, el 160 del concepto de género que dice Hegel. La cooperación capitalista no es conforme a su concepto. No es conforme a su concepto. ¿Por qué? ¿Dice eso? No, eso lo digo yo. ¿Por qué? Porque, a ver, se les manifiesta, anotamos la página, porque la cooperación se manifiesta desde fuera.
me acuerdo dónde está, creí que era la 401, pero Desde fuera. Tú dices que aparece fuera, sí. sí, es Claro, obrero. fuera, sí, como una dinámica, como un proceso exterior a ellos. ¿Cómo? Por eso, la organización del trabajo se manifiesta formalmente como despotismo, dice en la página 403. Y a su vez, ese despotismo se articula bajo la forma de la supervisión de los trabajos. Está justo arriba de ese párrafo. Dice, su unidad como cuerpo productivo global radica fuera de ellos. Eso es, Es radica fuera de ellos. Es que no lo encuentro en la... el párrafo de arriba, del despotismo. Está en la... Si te ayuda de algo, a ver, espérate. El párrafo... Exacto, sí, exacto. En la página 403. El párrafo de Es la nota 403. 403. Primer párrafo de la página 403 de la edición que estamos manejando. La nota 21, sí. Es que esa expresión, y además la subraya, porque la palabra fuera está subrayada por Marx, su unidad como cuerpo productivo global, su unidad, aquella unidad que les permite manifestarse como género, radica fuera de ellos, en el capital. Luego, es lo que les permite manifestarse como género humano, pero en la práctica, bajo la subsunción capitalista, se expresan de forma alienada, de forma enajenada. No logra la cooperación ser conforme a su concepto. ¿Qué es lo que nos decía Hegel en la cita que ponías tú de que era el concepto? Sí, ponlo. El concepto es lo determinado en sí y por sí. Es lo libre, es totalidad, está puesto como inseparada unidad con él. Es su identidad consigo mismo, lo determinado en sí y para sí. Y aquí hay una determinación exterior. Los obreros cooperan no por decisión propia, sino porque es por decisión del capital, porque se han convertido en parte integral del capital. Luego, ¿qué significa qué sentido tiene la revolución? Despojarse del despotismo, convertir la cooperación en algo que sea conforme a su concepto, que deje de radicar fuera de ellos y que sea la decisión libre de los trabajadores, lo que suele decir en muchos lugares, ¿no? El trabajo cooperativo como forma de autoorganización del trabajo, en fin, etc. Por tanto, estos párrafos, que parece que se entienden muy rápido, si vamos con un poco de detalle, tienen unas implicaciones muy grandes. También me ha llamado la atención que por tres veces pone el símil, como símil de la cooperación en la fábrica, de la cooperación obrera, de la cooperación capitalista, el ejército. La organización al igual que un ejército requiere oficiales militares, la masa obrera que coopera bajo el mando del mismo capital necesita oficiales, la supervisión. Las órdenes del capitalista en el campo de la producción se vuelven actualmente tan indispensables como las órdenes del general en el campo de batalla. Claro, si uno lee estas citas sin más, sin entender se le presenta desde fuera, pues parece que coincidiría con Comte, con el positivismo, a quien cita despreciándolo. Comte y sus congéneres habrían descubierto que el esclavismo es tan permanente y tan necesario como han descubierto que lo es el capital. La fuerza ofensiva de un escuadrón de caballería o la fuerza ofensiva de un regimiento de infantería difiere esencialmente de la suma de las fuerzas ofensivas y defensivas que despliegan por separado cada jinete. De la misma forma, la suma mecánica de las fuerzas obreros difiere de los obreros cuando cooperan simultáneamente en la misma operación indivisa. Bueno, pues si esto es así, está claro que los generales son imprescindibles y que los tenientes y los capitanes. Y por tanto el orden jerárquico que forma el capital, la cooperación capitalista, pues es lo que tiene que haber, lo que tiene que existir. Dice, no.
porque se le impone desde fuera. Luego, lo que estoy diciendo es que la cooperación, que es un momento necesario, es al mismo tiempo un momento contradictorio en sí mismo, que tiene que manifestarse mediante una superación de la forma capitalista de cooperación hacia una forma pues libre y autoemancipada de la cooperación de los que conforman el género humano. Que tiene grabado. Sebastián Morales ha comentado: representan lo mismo, solo que con nuevos ropajes que dio Marx en el 18 Brumario. Aquí intuyo que se refiere a Naranjito por lo que ha dicho antes Joaquín. Naranjito es Trump, porque igual Naranjito no es muy conocido fuera de España, lo digo por eso, es que nada. Y luego también comenta: el género humano en el espacio antropológico, que comprende todas las partes que se relacionan como grupos, bandas, familias, clanes, estados, imperios, etc. Y Enrique tiene la palabra, así que dale, Enrique. Ahora no es tarde, ¿verdad? Las carreras. No, ahora tienes tiempo. Mira, así como en la parte de la cooperación Marx explica que no es un acontecimiento ocasional o característico de una época, habla de inmanencia, o sea, la necesidad de la cooperación en el capitalismo. Asimismo, en el caso de la plusvalía relativa, dice lo mismo. Eso es muy importante porque si bien Marx yo no encontré o no lo vi, yo creo que lo que está Marx, de lo que nos está hablando ahora, es de la explotación. Es la síntesis de todo. O sea, dice, el valor de una mercancía no solo se determina por la cantidad de trabajo, sino también por la masa de trabajo contenida en los medios. 1, 2. Eso trae como consecuencia el incremento de la fuerza productiva y por consiguiente el abaratamiento de las mercancías y el abatimiento del valor de la fuerza de trabajo. Esto es la explotación, o sea, como que faltó que dijera, esto es la explotación capitalista. Y termino. Al final, en la página 390, lo que nos está diciendo es que no es accidental, ocasional o involuntario, sino que dice Marx, en la producción capitalista, el desarrollo de la fuerza productiva, que es la explotación mayor, o sea, es la reducción del tiempo necesario, tiene por objeto o abrevar la jornada laboral en la cual el trabajador trabaja para sí mismo, la necesaria, y aumentar la en la que tiene que trabajar para el capitalista. Y esto es un fenómeno, repito, que no es una ocurrencia del capitalista, es la consecuencia inmanente del ejercicio del caminar del capital. O sea, esas dos cosas las reiteran, en mi opinión, tanto en la cooperación como en la parte para dividir plusvalor absoluto de plusvalor relativo. E insisto, nos está hablando de la explotación capitalista. Vale, pues muchas gracias, Enrique. ¿No? Vale. Bueno, varias cuestiones. Bueno, sobre el tema de la historia y la lógica y tal y cual, bueno, que podemos considerar aquí que existe una... Bueno, cuando veamos el resto de informes, porque nos falta la división del trabajo y la maquinaria. No bien, o sea, ahora tampoco podemos determinar mucho, pero podríamos decir que dentro del modo de producción capitalista parece que sí que existe una coincidencia o una trayectoria propia desde la cooperación hasta el maquinismo, aunque, bueno, sí que hay gente que ha señalado como, pues quizá antes del estadio de cooperación, en algunos lugares lo que es la propia división del trabajo ha sido fundamental para el desarrollo del capitalismo. Por ejemplo, en Francia, en el campo, ¿no? Con esa
lo que se llamaba la industrialización rural y tal, que en sí las personas no se concentraban en fábricas para producir, sino que lo que hacía el capitalista era subcontratar a pequeñas unidades productivas en el campo para hilandería, etcétera, y esas mercancías después pasaban al control del capitalista y se realizaba así la plusvalía. Entonces, bueno, también hay cierto debate con esas cuestiones, pero bueno, yo simplemente, esa es una cuestión, debate clásico de si coinciden o no coinciden, pero aquí lo que está claro es que Marx no está haciendo historia, está haciendo lógica, y esto lo deja claro en la 409 cuando dice, en su figura simple, 409 la nueva edición, justo al final prácticamente, dice, en su figura simple, hasta aquí analizada, la cooperación coincide con la producción a gran escala, pero no constituye una forma fija y característica de una época particular de desarrollo del modo de producción capitalista, ¿no? Más adelante, la cooperación simple es siempre una forma predominante en aquellos ramos de la producción donde el capital opera a gran escala, pero sin que la división del trabajo o la maquinaria desempeñe un papel significativo. Bueno, pues la cooperación sigue siendo la forma básica del modo de producción capitalista, aunque su propia figura simple se presente como forma particular junto a otras más desarrolladas. O sea, esto no forma parte del debate de lo que ha dicho Ander, pero simplemente aquí queda bastante claro. Es decir, la cooperación no es algo que exista en un estado histórico determinado y luego aparezca. La cooperación es un elemento, un componente consustancial al modo de producción capitalista, al igual que lo va a ser la división del trabajo y al igual que va a ser la maquinaria, ¿no? O sea, es decir, cuando se produce con máquinas, se produce de forma cooperativa también y también se produce con una cierta división del trabajo. Eso lo veremos más adelante. O sea, para que quede claro que lo que está haciendo Marx aquí, y yo creo que lo observaremos más adelante, es decir, nosotros tenemos aquí la necesidad de aumentar la plusvalía relativa, es decir, reducir el valor de los medios de subsistencia, y esto se logra por procedimientos distintos. Uno es la cooperación, otra división del trabajo, otro el maquinismo. Y no son conceptos, digamos, que están como a la misma altura, sino que, bueno, como veremos, empieza por la cooperación porque la cooperación revela unos límites que solo supera la división del trabajo. La división del trabajo revela unos límites que solo supera el maquinismo. Pero bueno, eso, como forma parte del capítulo entero, tampoco me da extender. Luego, bueno, hay varias cosas, ¿no? Lo del contenido y forma me parece fundamental, claramente, ¿no? O sea, por una parte está lo que es la ley general, que es la necesidad de obtener el plusvalor, y luego ya cómo se ejecuta, digamos, o cómo se aterriza esa ley general, pero lo fundamental es que esa ley se cumple, y lo que hace Marx en la cooperación, división del trabajo y maquinismo es ver que efectivamente así se desarrolla el capital. No en la conciencia del capitalismo y los motivos por los cuales el capitalista decide que el capitalista individual decide que tiene que operar de esa manera, sino porque el capital social en general, el capital en general, necesita efectivamente aumentar el valor relativo. Y luego, una última cosilla, tengo otra más, pero voy a centrar en una cuestión que no sé si Anne la iba a sacar, pero si ya la saco yo, si no, que es la de la discusión que tuvimos el otro día y que está relacionada con una cita que hay aquí en la página 398, en la cual, pues, en apariencia, parece que le daba la razón a Anne el otro día. Páginas 397-98, la última edición, cuando está hablando de la producción en un taller y cómo la producción en un taller lo que hace es que proporcionalmente no aumente los costes, y no sé si lo voy a ver. Es que no hay nota al pie en esa página. Sí, es la de la... Entre la 9 y la 10 está. Donde... Pero bueno, leo lo que dice. Dice, pero para producir un taller para 20 personas insume menos trabajo que construir 10 talleres para 2 personas cada uno, y así el valor de los medios de producción colectivos y concentrados masivamente no aumenta en proporción a su volumen y a su efecto útil. Los medios de producción consumidos colectivamente traccionan al producto individual un componente menor de valor, en parte porque el valor total que transfieren se distribuye simultáneamente entre una masa mayor de productos. El otro día en la discusión salió este tema porque Anne planteaba que el capital constante, en este caso utilizado para cada uno de los productos, se reducía. Es decir, entre la distribución lo que es la distribución total de ese capital constante, para cada una de las unidades se reducía. Claro, aquí parece que dice lo mismo. La cuestión es que está hablando de dos cosas distintas. El otro día en la discusión hablaba, bueno, fácilmente no hablaba de las materias primas. Entonces, las materias primas, a pesar de que produzca más valores de uso, digamos que lo que es en cada fragmento individual, cada producto individual, el valor de las materias primas es el mismo, cada valor individual. Después,
en el valor colectivo va a ser superior, porque hemos producido más valores de uso y por lo tanto hay más valores. Pero aquí está hablando no de las materias primas, sino de otra parte, los medios de producción, que es los medios de trabajo. En este caso sí sucede lo mismo, porque ya no se requiere utilizar la misma cantidad de capital constante para producir la mercancía individual. En el caso de la materia prima se seguirá requiriendo la misma cantidad de capital constante. En el caso de los medios de trabajo no. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que dice aquí. Porque si trabajamos 15 personas en un taller de, yo qué sé, 40 metros cuadrados, pero realmente podemos trabajar en un taller de 50 metros cuadrados, 40 personas, por así decirlo, en cada producto que yo vaya a producir, individualmente hablando, se va a incorporar menos valor de los medios de trabajo. Entonces, era un poco para aclarar eso, porque esto lo deja claro después cuando, bueno, también en la página, más adelante en la página 403, habla de que lo que es el valor de las materias primas en general sí que se aumenta al aumentar la producción, individualmente es el mismo, pero el producto general se aumenta y no sucede lo mismo con los medios de trabajo. Simplemente para aclarar ese tema, porque aquí parecía que no, que sí que era un poco como Anne comentaba el otro día, pero bueno, sin más, son dos cuestiones distintas. Tanto, y capital constante en general, habría que ver si aumenta o no. En principio va a aumentar el capital constante para cada mercancía individual, porque va a aumentar, la mercancía individual no, para el total de mercancías producidas del mismo tipo de trabajo, porque va a aumentar el número de materias primas utilizadas y quizá, bueno, pues los medios de trabajo se pueda reducir parcialmente, pero bueno, básicamente un poco va por ahí la discusión. Un poco por orden de interpelaciones, respecto, o sea, repetirme otra vez, respecto a la concordación de lo lógico y lo histórico, no quiere decir que, o sea, que concuerde, digamos, el tiempo. O sea, aquí lo que quiere decir es, me parece que sea relativamente claro, es que precisamente el capital se puede desarrollar lógicamente como lo expone en el capital, porque sí, es una exposición lógica, una exposición histórica, porque en cierto momento, que en este caso Marx señala que es la cooperación, aunque, bueno, insisto con lo mismo que has hecho tú, pues por ejemplo como hace Wood y demás, que bueno, hay otras teorías y tal, que eso es, como tú a veces sueles decir, tema de los historiadores. Hay un momento en el que histórico en este sentido entendido, como en otros textos también lo entiende más, como pues digamos historia del desarrollo de las fuerzas productivas, no historia de los grandes hombres, pues precisamente se puede llegar a un desarrollo lógico en el sentido de que se desarrollen ciertas leyes o no se dejen de desarrollar otras. O sea, pero o sea, en el sentido ese de que hay esa correlación, no en el sentido de que cuando empieza la cooperación, porque si no, si cuando empieza la cooperación empieza el capital, en las pirámides hay capital. Y no es el caso. El capitalismo dicho, pero sí, pero bueno, encima. Y por interpelaciones, pues intuyo que han. No, sobre un comentario, es que en la página 394 está lo que ha señalado Adrián. No sé, que es una exposición de lo que se llama economías de escala. Un análisis de las economías de escala, solo que sin la idea de economía de escala. Que lo que desarrolla Marx ahí, cuando dice que un cuarto en el que trabajen 20 tejadores con sus 20 telares, tiene que tal, pero producir un taller para 20 personas y sume menos trabajo que construir 10 talleres para 2 personas, lo que está exponiendo es la idea de economías de escala. Sí, economías de escala. Es decir, que a mayor escala haces economías en el consumo de capital. A medida que aumenta la escala, la cantidad unitaria de capital que consumes es menor. Eso, con los medios de trabajo, sí, con las materias primas, al parecer. Bueno, es que yo diría que en principio no sé, yo que sé que cueste menos materias primas hacer el producto. Bueno, puede pasar. Sí que hablaba del desperdicio, de que se... Claro. Pues evitaba el desperdicio, etcétera. Pero bueno, luego, o sea, sí que lo decía, digo porque no he mencionado esa cita, pero creo que es la 403, dice, si marques una cita, dice, y lo mismo que ocurre con el capital variable sucede también con el capital constante. La inversión en materias primas, por ejemplo, es 30 veces mayor en el caso del capitalista que emplea 300 obreros que en el caso de cada uno de los 30 capitalistas que emplean a 10 obreros cada uno.
sea, no, la verdad es que no saco el tema porque, o sea, porque es evidente que el capítulo 10 me da la razón, pero totalmente. O sea, lo que hablábamos el otro día, lo que discutíamos el otro día, que es en relación a la página 243, y lo que yo dije era que un aumento en la fuerza productiva hace que cada una de las unidades se invierta menos tiempo y por lo tanto tenga menos valor cada una de las unidades. O sea, cada una de las cosas. Entonces, o sea, que eso es lo que dice. No dijiste eso, dijiste transfiere más valor. Dije, exactamente. No, transfiere, está el mensaje. Transfiere, sí, bueno, transfiere. Pero es que transferir no es lo mismo. Transferir se transfiere el capital constante. Pero, o sea, Se crea, en el texto usa la palabra transferir también. No. En las 6 horas de hilado se conserva y se transfiere al producto un valor 6 veces mayor en materia prima, aunque cada libra de la misma materia prima se le agrega un valor nuevo 6 veces menor. Claro. O sea, está usando transferir, o sea, bueno, lo que pasa es que cuando hablas de transferir, hablas de conservación del valor viejo. O sea, el valor de los medios de producción y, o sea, esa transferencia. Sí. Pero es que eso se da a la vez. Y la última frase, o sea, lo evidencia. Cuando más tiempo de trabajo necesario se incorpore en la misma cantidad de algodón durante una operación de hilar, tanto mayor será el valor nuevo que se agrega al algodón. Pero cuantas más libras de algodón se hile en el mismo tiempo de trabajo, tanto mayor será el valor viejo que se conserva en el producto. O sea, se conserva más valor porque se producen más mercancías. Pero, o sea, quiere decir que, porque usa la palabra transferir en lugar de dos modos de igual, porque en el texto también utiliza la palabra transferir. Y lo que estábamos debatiendo era, o sea, de hecho, lo que tú me dijiste es que no, que cada una de las mercancías tenía más valor. O sea, eso es lo que No. y es evidente. Cada una de las mercancías, ¿no? Yo en el mismo tiempo de trabajo, el producto total, en todo caso, sería el que tiene más valor porque se le transfiere más viejo valor desde de los medios de producción. Lo pone al final. En el mismo tiempo de trabajo, tanto mayor será el valor viejo que se conserva en el producto. Y en el mismo tiempo de trabajo se produce siempre el mismo valor. Se produce siempre el mismo nuevo valor, se transfiere en este caso, al aumentarse la productividad, más valor del viejo capital constante, o sea, materias primas. En este caso se transfiere, evidentemente, si he producido 24 en vez de 12, voy a necesitar 24 algodones, por lo tanto, más valor constante. Y en cambio, el valor añadido es el mismo, porque he trabajado la misma hora. El valor nuevo agregado es el mismo porque he trabajado la misma hora. Eso a nivel de la producción total, o la masa de producción total. A nivel de cada mercancía individual, lo que sucede es que se reduce la creación de valor de cada una de las mercancías y se transfiere la misma cantidad de valor de las materias primas, porque siguen necesitando lo mismo. Si es menos tiempo, se transfiere menos también. O sea, que es menos tiempo que le estás dedicando a una cosa. O sea, entonces es evidente que también, o sea, lo que vas a gastar los medios de producción en eso también, o sea, el valor o sea, es menor y ahí usa transferir y conservar en la misma frase. O sea, y... Se dice 6 veces mayor en materia prima, se conserva y se transfiere 6 veces mayor. Joder, pero 6 veces mayor porque estás produciendo más mercancía. Ahí claro. decía Pero a ver, ¿estáis hablando de la cifra anterior o de la de ahora? Estamos hablando de la anterior. De la anterior, pero que esto sí que, o sea, desde otros aspectos sí que sucede. Que sí que dijo una cosa mal y luego me di cuenta porque dijo una cosa que está mal, que se adiciona, hay más valor porque hay más mercancías y eso no es así, porque según lo que hemos visto en este capítulo son 6 horas de trabajo. Las 6 horas de trabajo se distribuyen de forma distinta en las mercancías que siempre se producían 12 y ahora 24, pues cada una tiene la mitad menos de tiempo de trabajo. O sea, eso sí que lo dijo mal, porque claro, todavía era tirando ese párrafo y luego aquí ya se ve el tema del plusvalor y demás. O sea, quiero decir que eso a lo que yo estaba llamando valor ahí era plusvalor, vamos. Pero bueno, quitando eso, que lo dije mal después de entrar en la discusión, lo primero yo creo que no está mal dicho, vamos, no está mal formulado. O sea, lo primero respecto, o sea, porque no está... respecto a las materias primas, que es lo que habla Marx en esta página, 243. O sea,
Lo de hoy por eso lo he sacado, porque digo, aquí parece que dice lo contrario, pero porque no está hablando de las materias primas, está hablando de los medios de trabajo. No. Yo creo que dice lo que... Vamos a ver. En fabricar un par de zapatos, consumes una determinada cantidad de cuero. Si fabricas un par de zapatos en una hora, consumes la cantidad de cuero de un par de zapatos. Si fabricas 2 pares de zapatos en una hora, Más cuero. Utilizas el doble de cuero. Efectivamente. Eso, más materia. Vale, más materia, el doble. O sea, en función del número de objetos, se multiplica directamente la cantidad de consumo de capital constante, de transferencia. Pero eso es antes, no en este capítulo. Porque en este capítulo dice, aparece una cosa nueva que es la cooperación. Que dice que permite disminuir un componente del valor constante. Por ejemplo, para fabricar los zapatos necesitas electricidad. Y a lo mejor para fabricar un par de zapatos necesitabas, qué sé yo, medio kilovatio. Para fabricar dos pares de zapatos en el mismo tiempo, medio kilovatio, no se modifica, pero resulta que si es mediante la cooperación, fabricas 10 pares de zapatos y como traes la producción de otros talleres, se te reduce a la décima parte de un kilovatio el consumo de materia prima energética, o el ahorro del despilfarro. Si antes cortabas una pieza, a lo mejor ahora con la cooperación, el trozo de cuero que era desperdicio se recupera en un 20% o un 30%. Es decir, que la cooperación hace que también disminuya proporcionalmente al crecimiento del número de productos por hora de trabajo el valor transferido. A cada una de las unidades, sí. Es lo que está diciendo aquí. Claro. O sea, pero claro, es lógico que no lo haya introducido antes porque antes no ha introducido la cooperación. Entonces, el capítulo anterior... La prima es la que es. Es la que es, y si duplicas el volumen de producción, duplicas el volumen de consumo de capital constante. Pero aquí dice, no, ojo. Aquí igual no lo duplicas, pero aquí lo multiplicas por 1,5. Bien, pues en la economía de escala. Claro. Dice, el efecto es el mismo que si se produjeran más baratos los medios de producción. Se reduce el valor, el valor que transfieres en cada unidad de producto, mediante la cooperación. No, obviamente no se reduce proporcionalmente, no, en una escala más pequeña, porque dice que un componente del valor del capital constante. Y en proporción a su magnitud se reduce el valor total de la mercancía. No en proporción a la producción, sino en proporción al efecto que tenga esa economía de escala. Es lo de la página 387, que es el valor de las mercancías está en relación inversa a la fuerza productiva del trabajo. Por el contrario, el valor relativo de esta está en razón directa a la fuerza productiva del trabajo. Aumenta cuando aumenta la fuerza productiva y baja cuando baja esta baja. O sea, ¿Cómo puede repetir? Eso está, perdón. 387. Está en razón inversa a la fuerza productiva del trabajo. Es decir, si la fuerza productiva del trabajo aumenta, el valor de las mercancías disminuye. Y eso lo dijo. A ver. En eso estamos de acuerdo. Pues eso es lo que dice. Entonces no sé cuál era la pena. No, pero que no dijiste. No. En eso, claro, es que hablabas de la transferencia de valor del capital constante a... Pues era para la transferencia porque usaban indistintamente transferencia como, o sea, en un momento dice adicional transferir en la misma frase. Pero es que no lo utilizan distintamente. Pero, bueno. O sea, transferir y agregar en esta frase significa algo distinto, que más con estos conceptos es bastante, sí, finillo él dice, no, en las 6 horas de hilado se conserva y se transfiere al producto un valor 6 veces mayor. En materia prima está hablando de capital constante, aunque a cada una de la misma materia prima se le agrega un valor nuevo 6 veces mayor, porque cuesta menos tiempo de trabajo producirlo. O sea, es 6 veces menor, porque cuesta menos tiempo de trabajo producirlo. Entonces, le agrego menos valor, pero se conserva el producto más. Claro, conservar y transferir sí que se usan refiriéndose a lo mismo, al capital constante, porque se conserva a la vez que se transfiere, pero agregar... Sí, lo mismo. Y agregar no, porque agregar siempre es
nuevo valor. Y va a ser menos valor a cada uno de las mercancías individuales. Siempre va a ser menos valor. Y va a ser el mismo en este caso, siempre que no haya economías de escala, bla, 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 de capital constante. Cada mercancía individual. En el total va a ser más. Porque vas a producir 24, van a ser más. O sea, eso era lo que me refería, por eso. O sea, que yo lo repasé varias veces la conversación para no decir, bueno, es que estoy haciendo un muñeco de paja con lo que ha dicho, porque no, o sea, yo lo repasé y por eso después con el error ese de que agrega valor, que has dicho que ahora admitías, no sé qué, ¿no? Que habías utilizado mal la palabra agregar valor y tal, me cuadraba perfectamente la coherencia de tu argumentación, pero a nivel equivocado en mi opinión, ¿no? Pero que me cuadraba esa coherencia o incoherencia más bien. Más. Y solo quería traer a colación de que en este caso sí que puede reducirse ese valor del capital constante por esto. Bueno. Pero si le estás dedicando menos tiempo, ¿cómo se transfiere? O sea, ¿cómo se transfiere? O sea, lo que se transfiere va a ser, es decir, la transferencia, ¿cómo se puede dar si no es a través del tiempo? La transferencia se da a través del capital constante. Pero la transferencia concreta a cada una de las mercancías, ¿cómo se da? O sea, ¿cómo se da si no es a través del tiempo que le dedica cada obrero a la mercancía? O sea, Consumiendo la mercancía, es lo que dice. Se da más rápidamente que antes. En el mismo tiempo, más rápido. Sí, o sea, por eso la distinción entre el proceso de trabajo y el proceso de valorización, porque es el trabajo concreto, digamos, el que hace que se transfiera independientemente del tiempo que se tarde. Porque el trabajo concreto tiene esa virtud que da igual en qué lapso de tiempo, bueno, no da igual, objetivamente, porque hay cosas que no se pueden hacer en X lapso, pero en un lapso de tiempo da igual porque se va a transferir igualmente. Aquí está la clave de eso, porque si tardo 2 horas en vez de 1 en producir un zapato, igualmente voy a transferir el mismo valor, porque es el trabajo concreto el que tiene esa virtud, tal y cual, de transferir el valor por su concreción, no por su abstracción, o sea, no por el tiempo. si son 2 horas, son 2 horas, no es una. Pero eso es el valor nuevo que se crea, eso es. O sea, si tú tienes 5 horas de cuero y tú esas 5 horas de cuero las consumes, o sea, para hacer unos zapatos te requiere 1 hora, vas a transferir 5 horas de cuero, te requiere hacer los zapatos 1 hora o 5 días. O sea, digamos, los zapatos tendrán el valor de, o sea, bueno, insisto, en ese caso específico, o sea, si yo entrara aquí, tendrán, o sea, el valor de esas 5 horas de cuero más lo que tú trabajes. O yo al menos lo entiendo así. Bueno, no sé si hay más con esto, si no, pello. No. Creo que más o menos estamos todos de acuerdo. Lo que hay que hacer es un poco repasar lo que ocurre en cada parte de esto. Vale, pues por buscarle la enésima tercera pata al gato. Allá donde la cita 3, la parte esta de no hemos de considerar ahora el modo y manera de las leyes en que las leyes inmanentes de la producción capitalista se manifiestan en el movimiento externo de los capitales, como se imponen en cuanto a leyes constitutivas de la competencia. Por tanto, aparecen en cuanto a motivos impulsores de la conciencia del capitalista individual. Pero en este momento es claro lo siguiente. El análisis científico de la competencia solo es posible cuando se ha comprendido la naturaleza intrínseca del capital, así como el movimiento aparente de los cuerpos celestes solo es comprensible para aquel. Y aquí nos está de nuevo remarcando esta idea de que de nada sirve estudiar las formas si no vas a comprender el contenido. Estos capítulos que está describiendo ahora, estos fenómenos han sido ampliamente estudiados, manidos, y los fenómenos son perfectamente comprendidos por la economía política precedente a él, incluida la economía política vulgar. O sea, todo el mundo está de acuerdo, desde el comienzo hasta el final, de que cuanta más gente trabaja en una fábrica, aumenta el rendimiento, de que cuanto más dividas el trabajo, aumenta el rendimiento del trabajo, etc. Lo que le aporta aquí de nuevo Marx es ese elemento previo que ha hecho él de analizar la relación mercantil, de analizar el valor, de analizar el proceso de generación del valor y el proceso de valorización del capital,
y a través de ese análisis previo y esa base teórica que le sostiene es capaz de penetrar en estas formas y alcanzar un contenido que es imposible de alcanzar si no tienes la base precedente. Y por eso estas partes que en un principio son tan aparentes y tan inmediatas y se nos presentan tan rápidamente, pues a la vista tienen que venir lógicamente después de todo lo demás. De una cosa, porque creo que, o sea, objetivamente, sí podemos decir que la cooperación es una forma concreta de realización del plusvalor, pero aquí, cuando está distinguiendo el contenido de la forma, no se está refiriendo a eso. Porque se está refiriendo al contenido como plusvalor relativo, es decir, a esa necesidad de abaratar el valor de las mercancías, y por forma a la competencia. Pero la competencia en este libro no aparece. O sea, solo hay este discurso sobre la competencia, pero no aparece. Entonces, la forma a la que se refiere aquí no es concretamente a lo del tema de la manufactura, la cooperación, etcétera, sino a algo que solo se puede comprender en el tomo 3. Eso es. O sea, digo porque sí, o sea, habla como dos tipos de formas. Cuando un economista vulgar viene a analizar estas formas en las cuales la productividad aumenta con la división del trabajo, lo que llega es, bueno, pues aumenta pues porque se produce más en el menor tiempo y por tanto los capitalistas quieren poder producir mayor cantidad de productos por el mismo salario y por eso compiten entre sí para aumentar la productividad y tal. Y llega a esa forma. Y el contenido real que descubre Marx es el movimiento propio del capital según sus necesidades inmanentes de aumentar la plusvalía a través del plusvalor relativo. Y que a eso no podían llegar los demás porque no tenían, no disponían o no comprendían la parte previa de la mercancía, del plusvalor y del valor. Sí, sí. Sí, o sea, siguiendo con la analogía de antes, o sea, es decir que la piedra cae porque la has subido a un alto, o decir que la piedra cae porque existe la gravedad. Pero en un caso estás yendo a ver el fenómeno y comprenderás del fenómeno lo poco que puedas, y en el otro ya has comprendido el fenómeno a través de una investigación previa y eres capaz de... O sea, siendo ambos ciertos. Sí, siendo ambos ciertos de poder extraer mayor cantidad de información y poder conocer en mayor profundidad ese fenómeno. Y luego, otra cuestión, en la página 398 de la nueva edición, que es un poco después de la nota 9, que es donde habla de esto, lo dejaré para el tomo 3, que dice, bueno, el otro, en cuanto modifica la proporción entre el plusvalor y el capital total adelantado, esto es la suma de valor de sus componentes constante y variable. El último punto no será dilucidado hasta que lleguemos al libro tercero, nos dice, de esta obra, al cual relegaremos también, por razones de hilación, muchos otros puntos vinculados de lo que aquí tratamos. El desenvolvimiento del análisis nos impone esa escisión del objeto, la que a la vez corresponde al espíritu de la producción capitalista, nos dice. Y aquí me surge la duda exactamente de a qué se está refiriendo. O sea, yo ahora sí he leído parte del Capital, pero al tercer tomo todavía no he llegado. Así que no sé exactamente lo que hay en el tercer tomo del Capital, pero por lo que entiendo, en el tercer tomo se dedica, en cierta medida, también a analizar situaciones a lo mejor más particulares del modo de producción y a través de todo el proceso de análisis previo hecho, incorporar esos fenómenos un poco menos aparentes o menos ideales de todo este proceso y explicarlos a través de la teoría de la que dispone, de la que está armado. Por lo tanto, no sé si esa separación del objeto, esa escisión del objeto que nos impone el desenvolvimiento del análisis se refiere a esa abstracción que hacemos de esa serie de situaciones a lo mejor no tan evidentes, no tan sencillas, no tan ideales para analizar el proceso que tenemos entre manos, sino a procesos igual a lo mejor un poco más ocultos, un poco más difíciles de comprender, menos aparentes, que solo podemos comprender más adelante, ya en el tomo 3, y de los cuales nos extinguimos, porque nos es necesario extinguirnos, porque si no nos estaríamos peleando con las ramas cuando tenemos que ir a entender algo. O sea, yo... No sé si se está refiriendo. O sea, en el tomo 3
precisamente a la primera sección, sí. O sea, aquí se refiere yo creo que también se refiere cuando corresponde al espíritu de la producción capitalista, o sea, ahí sobre todo lo que trata, digamos, es un poco la problemática que, como he dicho más de una vez, no es tal, que es muchas veces que es la conversión entre valores y precios, a grosso modo. O sea, por ejemplo, en la primera sección, que es a la que hace referencia aquí, que aquí, claro, también la referencia entiendo que la hace Engels, no sé si una vez ya haber editado el tercer tomo o no. Eso tampoco lo tengo muy claro, o sea, no sé muy bien cuándo lo hace. Pero, o sea, la sección primera es la transformación del plusvalor en ganancia y de la tasa de plusvalor en ganancia general. Y habla de bastantes cosas que tienen relación con lo que aquí menciona muy por encima, que es el precio y coste de ganancia, la tasa de ganancia, la relación de esta y la tasa de plusvalor, cómo influye la rotación en la tasa de ganancia, la economía en el empleo del capital constante, la influencia de los cambios de los precios y bueno, luego tiene una parte que es consideraciones complementarias. O sea, digamos. Yo creo que se refiere también a la ley general, lo que se llama la ley de la tendencia descendente de la tasa de ganancia, donde analiza cómo el proceso de la proporción entre el plusvalor y el capital total adelantado. En la composición del capital total adelantado hay cada vez más capital constante, menos capital variable, lo que obliga a aumentar la explotación del trabajo, pero el ritmo al que se puede hacer eso es menor que la presión de la competencia que lleva a incrementar cada vez más la composición técnica del capital, digamos, el componente físico constante del capital adelantado y por ende a la caída tendencial de la tasa de ganancia. Sí, pero eso habla en la tercera sección del libro. Pero en el libro tercero. Sí, pero o sea, primero va, o sea, Sí. cómo se transforma eso, luego va cómo se crea la tasa media, luego va cómo hay esa ley de tendencia de tasa de ganancia y luego, digamos, el cómo se reparte Porque aquí dice que la economía en el empleo de los medios de producción, de nuevo, meto la cuña, no la teoría de la crisis, el debate famoso de si esa sección es la teoría de la crisis más o no, la economía en el empleo de los medios de producción ha de examinarse desde dos puntos de vista. El primero, el que se está viendo ahora, en cuanto a que ella abarata las mercancías y reduce por esa vía el valor de la fuerza de trabajo, y el otro, en cuanto modifica la proporción entre el plusvalor y el capital total adelantado. Esto es la suma de valor de sus componentes constante y variable. Eso se verá en el libro tercero. Y donde se ve eso es en la sección sobre la tendencia descendente de la tasa de ganancia. Claro, pero lo que quiero decir es que aquí la nota que pone, que entiendo que la pone Engels, no sé si después o antes o durante la edición del libro tercero hace una modificación que habla a la primera sección. Y en la cuarta edición son notas, en la tercera puede haber notas de Marx. En la cuarta edición es solo de Engels. Pues eso, o sea, eso es a lo que me refiero. Que si no me equivoco, la cuarta está ya Engels para morirse y ya había ido. O sea, eso es a lo que me refiero, que de la tasa, que yo también he dicho lo mismo antes cuando he hecho la exposición, que entiendo que tiene relación, pero que si hablas estricta, o sea, si te guías estrictamente por la nota, o sea, la primera sección solo habla eso, de cómo se convierte de... Sí, o sea, yo creo que es un error de Engels esta nota. Es que yo, o sea, sin mirar la guía de las secciones, porque lo acabo de abrir ahora, o sea, sí que es verdad que he hecho un ojo muy rápido a la primera sección, pero a mí también me da la sensación que hablaba, o sea, a mí, o sea, y de hecho lo he dicho en la presentación, me daba la sensación que habla de eso. Pero luego, claro, sí que es verdad que, digamos, los índices y los acápites de la primera sección, fuera de la edición de Marx, o sea, prácticamente capítulo por capítulo va repasando lo que dice que no se va a poder tratar. Entonces, a lo mejor igual la corrección no es tan mala corrección y es que va a hablar de otra cosa. Pero mi pregunta sería, ¿de qué forma es esto escindirnos del objeto? O sea, ¿de qué forma dejar el análisis de la tasa creciente, de la tasa creciente, no, de la tendencia creciente de tasa de ganancia para el tercer libro es escindirnos del objeto? O sea, si se está refiriendo a eso, no entiendo el por qué estaríamos extinguiéndonos del objeto. Bueno, porque aquí el objeto entiendo que es la plusvalía relativa. O sea, el objeto es transitar de una forma u otra de reducción del valor de los medios de subsistencia del obrero. O sea, hasta ahora este es su objetivo.
ha llegado a la conclusión de que la plusvalía absoluta tiene un límite y entonces se empieza con la plusvalía relativa y esto le conduce de la cooperación a la visión del trabajo, al maquinismo, etcétera. Sí. Y se supone que es el trayecto que él está haciendo siguiendo su objeto. Lo otro entiendo que es algo periférico al objeto. Yo tampoco te lo sabría explicar porque no he leído el libro tercero, pero parece que es periférico aquí al objeto. O sea, la diferencia es que en el primer libro está hablando del capital, movimiento real, y en el libro tercero está hablando de la producción capitalista. O sea, el libro tercero es el proceso de producción general capitalista o algo así, creo que se llama. Bueno, lo tengo aquí, lo puedo mirar. Proceso global de la producción capitalista se llama. O sea, entonces, la mediación de la competencia ya. Bueno, sí, eso igual lo haría en la segunda sección, pero yo entiendo que dice lo de que nos impone esa escisión en el sentido de que aquí está hablando de la producción capitalista y que dice, vale, bueno, pero esto lo voy a analizar en el libro tercero, entonces me alejo de lo que es la producción capitalista en sí, digamos, de la forma específica en la que se produce, la que se realiza, y voy a seguir hablando de, digamos, la lógica del capital. No sé si me explico. O sea, porque de hecho, que esto también no sé si es porque no se pudo acabar el libro o no, pero el libro tercero, entre otras cosas, es bastante chapa porque tiene bastantes ejemplos. O sea, tiene como un montón de citas, tiene un montón de informes de MacGregor, de McFuwetsukenania. O sea, es un poco chapa. O sea, en ese sentido, digamos que va muy a cómo se produce hilando fino, entre comillas. O sea, a eso me refería. O sea, así lo había entendido yo también, de que está un poco aquí hablando de una lógica un poco más general del capital y haciendo ese análisis sistemático de las categorías sin pararse en los detalles y que la cuestión más concreta, más específica, más aplicada. Eso sería teoría económica y todo para aplicada, salvando las distancias. Claro, esa cuestión metodológica de que aquí estaría haciendo un análisis y ya se dejará las detalles. Claro, aparte habla del capital financiero, capital comercial, del trabajo de interés, no sé qué. Sí, pero eso al final del la banca, el Estado no llega a escribir. Claro, lo cual no se puede comprender sin haber pasado por aquí antes. Eso digo. Que se deja un poco de lado ese objeto tan concreto y aquí trabaja categorías. Muy bien, antes, muy bien. No trabajaría abstractamente, pero sí trabaja haciendo abstracción de algunos elementos. Sí, eso. Sí, pero yo creo que es por eso, porque exige el objeto, o sea, porque lo dice aquí, no dice, nos impone porque corresponde al espíritu de la producción capitalista. O sea, no es que él, como arbitrariamente, diga, oh, esto yo no voy a pasar. Entiendo que es que, bueno, corresponde al espíritu de la producción capitalista. Ahora mismo tampoco podría aclarar exactamente por qué, porque no he leído el libro 3, pero... O sea, yo creo que lo de la producción capitalista es más un chascarrillo, de que, bueno, un chascarrillo, una ligación con que al capitalista, a la producción capitalista le importa un pepino el objeto concreto en el que se esté produciendo, sino que le importa... No, pero no es un chascarrillo, ¿eh? O sea, es que es porque aquí el objeto de análisis específico es la producción capitalista y aquí y el libro no va de la producción capitalista. Habla del capital. O sea, no sé si me explico. O sea, no es un chascarrillo, ¿eh? O sea, sí que... No. O sea, porque insisto que precisamente el libro tercero se llama El proceso global de la producción capitalista. O sea, y en el libro tercero sí se convierte, o sea, entra, digamos, ese objeto. Pero el libro primero es el proceso de producción del capital. ¿Dices? O sea, que hay diferencia entre... Entonces, el global de producción del capital. Eso es. En uno, digamos, expone la lógica del capital y en el otro expone, digamos, pues... ¿Cómo se produce la capitalismo? Sí, bueno, si lo quieres ver así, sí, pero... O sea, porque, bueno, en realidad sigues exponiendo, digamos, tendencias generales del capital, como puede ser, pues eso, la tasa media, el rollo este que explica también de que los capitalistas son los auténticos comunistas que se reparten la plusvalía entre todos, porque eso lo dice así, literalmente, ¿eh? O sea, esto, o sea, cada vez cuando digo las cosas, como siempre digo chorradas, parece que, pero o sea, eso lo dice él literalmente. O sea, quiere decir, yo qué sé, eso, la tasa decreciente de ganancia, o sea, en realidad sigue exponiendo, pero digamos que ella lo expone, sí, con una especificidad, una particularidad, digamos, ya has puesto toda... Y en el libro segundo, que también es ese gran olvidado, pues muchas veces expone esas mediaciones que hay entre la circulación y la producción. O sea, digamos, lo va exponiendo un poco así. Tendré que pensar.
Pero, ojo, yo estoy de acuerdo con que tiene un carácter un poco metafórico. La escisión del objeto corresponde al espíritu de la producción capitalista. En este caso, ¿el objeto cuál es? La economía en el empleo de los medios de producción. Yo creo que más cuando dice que corresponde al espíritu de la producción capitalista la escisión del objeto, no se refiere específicamente a la economía en el empleo de los medios de producción, sino al carácter dual de la producción capitalista, proceso de trabajo y proceso de valorización, valor de uso, valor de cambio. Es decir, que la escisión de la realidad, el obrero como sujeto libre y el obrero como esclavo en el proceso de producción, que la sociedad capitalista es una sociedad corresponde a su espíritu la escisión, la disociación, de la forma y el contenido, en fin, todo, ¿no? Yo creo que sí tiene un poco ese tono metafórico o genérico de la expresión. No creo que se esté refiriendo es única y exclusivamente al objeto que está tratando, que es la economía en el empleo de producción. Bueno, con esta duda, como quedan 2 minutos, Tini, ¿o alguien tiene algún comentario más? Yo, o sea, darle la razón a Adrián, sin más, o sea, pero tal y como lo planteaste, o sea, tal y como me dices que la técnica parecía como que lo que estaba diciendo estaba mal planteado y estaba mal formulado. O sea, la cuestión era que no era transferir, era adherir, lo que tendría que haber dicho. O sea, ahí estaba hablando de eso, sí, y claro, transferir a Macao, sí, es verdad, pero se está utilizando indistintamente y no es indistintamente, porque o sea, la transferencia es mayor porque es precisamente más materia prima. Pero claro, a cada una de las unidades se le transfiere menos tiempo, o sea, se le adhiere menos valor. Entonces, claro, tal y como yo interpreté que que no estaba de acuerdo en el tema de que se daría menos tiempo. Ya. Porque, claro, como yo sé lo que estaba diciendo y para mí adherir y transferir, yo ahí no lo estaba. Entonces, por eso estaba entrando a discutir eso. Pero ¿cómo puedes estar diciendo esto si se le está dedicando menos tiempo? Pensaba que eso, claro, pero no. O sea, el problema era que estaba usando indistintamente transferir y adherir y claramente pues ahora ya me doy cuenta que fallo mío. Anne, me tienes sorprendida de cómo estás profundizando en el tema.